Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jimmy. ¿Qué tal? A ver, doctor, usted sabe que nosotros siempre vamos a la fuente porque mucho se ha especulado respecto de que supuestamente en Guayaquil se habría producido una suerte de rebrote del COVID-19. Mi pregunta es, ¿efectivamente es un rebrote de esos caracteres preocupantes o es un ligero incremento de los casos? Y si así fuera, ¿qué se está haciendo para corregirlo? Bueno, primero agradecerte siempre por las entrevistas para poder conversar de temas que creo que son de interés para toda la ciudadanía y que para quienes te escuchan, ¿no? Mira, la palabra rebrote es un término que incluso la propia OMS no la tiene clasificada en un concepto dentro de lo que es salud, ¿verdad? Para comenzar. Segundo, el término rebrote es cuando tú tienes un aumento exponencial, permanente, progresivo y continuo. Esto quiere decir que si tú hoy día tienes 10, mañana tienes 30, luego tienes 50, luego tienes 200, luego tienes 500. Es decir, hay un aumento explosivo, progresivo, como lo que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? En la ciudad lo que hemos visto es que la epidemia se comporta de una manera fluctuante. Es decir, un día tienes casos, al otro día disminuye, luego aumenta, luego disminuye. Es decir, nosotros creemos, no es que nosotros, las cifras te hablan de que hay un leve incremento, el cual está relacionado a la movilidad, está relacionado a los feriados, está relacionado al aflojamiento de las medidas que la población ha hecho. Entonces, lo que creemos, vuelvo y te lo repito, que hay un incremento leve de casos, pero que el comportamiento es un comportamiento fluctuante. Hace una semana, 10 días atrás, por ejemplo, teníamos más casos que esta semana. Entonces eso quiere decir que este comportamiento sigue siendo fluctuante, ¿no? Doctor Alemán, se viene un feriado largo. Mi pregunta es, ¿cree usted que si la población toma todas las medidas de bioseguridad, debería disfrutar de este feriado o que ustedes, no sé si como mesa técnica le van a sugerir algún ajuste a la alcaldesa de Guayaquil? Mira, yo creo que hay que seguir buscando el equilibrio entre la economía y la salud. Es muy difícil tener a toda la población enclaustrada para tratar de que no se infecten y la gente se muere de hambre. Yo creo que hay que tratar de nosotros los técnicos poder brindarle a las autoridades las mejores herramientas para que ellos de una manera lo más coordinada posible puedan implementarlas, ¿no? Creo que lo que tiene que quedar claro que hay medidas que lo que tratamos es de que ustedes, los comunicadores sociales, nos ayuden a difundirla. Hay algo que se llama percepción de riesgo, que ya creo que esto lo hemos hablado en varias oportunidades, contigo también. Es en donde la gente tiene que saber, tiene que percibir donde hay riesgo. Y las personas son las que tienen que tratar probablemente de cuidarse, ¿no, verdad? Entonces, no es cuestión de decirle quédese en casa. Si tiene que salir a trabajar, si tiene que salir y hacer alguna diligencia, probablemente salga, pero salga con las medidas de bioseguridad. Claro. Doctor, ¿esa percepción de riesgo, por ejemplo, es o se puede dar en el Día de los Fieles Difuntos? ¿Ustedes como comisión han recomendado que cierren en los cementerios o no? Mira, no existe una recomendación de cierre de cementerios, se está analizando. Día a día se conversa para tratar de ir viendo cuál es la situación de la ciudad. Esta semana, como te decía, hace 2 semanas atrás tuvimos un aumento y ahora nuevamente vemos que está disminuyendo, más que sea un poquito. Entonces yo creo que las medidas van a ser dinámicas de acuerdo al comportamiento de la epidemia, ¿no? Lo único que estamos sugiriendo hasta cierto punto es que en este momento la mascarilla se convierte en una herramienta fundamental dentro de las actividades que tú realizas, ¿no? Claro. Y lo que te decía, percepción de riesgo, es que la gente tiene que saber que el problema no solo es en la calle, el problema está en la casa, en la familia, cuando tú te reúnes con tus amigos, cuando regresas y vas a visitar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. O sea, yo creo que el peligro solo está en la calle, cuando el riesgo también está dentro de la familia, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que se están infectando dentro de las familias. A ver, doctor, pero usted habló de la mascarilla, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo importante que es,
Pero hay una ordenanza incluso que sanciona a las personas que no la usen. Pero usted no será de aplicarla, porque no recuerdo haber visto que se haya aplicado esa ordenanza. Y sí, a veces vemos gente sin mascarilla o que la usa, yo digo, creyendo que es bufanda o corbata. La usa incorrectamente o no la usa. No pasa también porque ya el municipio debe ajustar un poco los pernos ahí y empezar a sancionar a los ciudadanos que no porten la mascarilla. Mira, históricamente, en el control de las pandemias que han existido o las que hemos podido participar o hemos estado en ellas, las medidas restrictivas para el control de una pandemia no es el mejor camino, porque probablemente las pandemias no se solucionan. Y la ciudad y el país tienen experiencia en haber pasado epidemias de dengue, de influenza, de leptospira, de cólera. Es decir, el país tiene experiencia en esto. La población, cuando tú la educas, cuando tú la orientas, cuando tú le explicas, cuando buscas el mecanismo o la forma cómo llegar a ellos, probablemente yo creo que es el camino de educar, ¿no? Las medidas restrictivas existen, las autoridades sabrán cuándo tendrán que tomarlas. Yo como técnico, como especialista en esto, vuelvo y te repito, he puesto mi sugerencia que tenemos que seguir educando. Creemos que el porcentaje de población que acata las medidas es mucho mayor que los indisciplinados. Por lo tanto, lo que tenemos que llegar es a la ciudadanía, a que la gente cuide su barrio, a que dentro de tu familia tú cuides a tus hermanos y a tus padres. Dentro de tu trabajo tú no dejes entrar a alguien sin mascarilla. Eso es que tenemos que llegar. La medida restrictiva, créeme lo que yo en lo personal, o sea, como un simple ciudadano, como técnico o como infectólogo, probablemente no la comparta, aunque la historia también ha dicho que probablemente hay que implementarlas como una estrategia, como una alternativa, pero en lo personal yo siempre seguiré escogiendo el camino de la educación para la población. Doctor, buenos días, les saludo Omar Jaén, muchas gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo está la situación de camas disponibles en la ciudad? Hay versiones que indican que en el Teodoro Maldonado, en el Hospital Eloís, en el Luis Bernaza, ya la ocupación de camas COVID, específicamente para el tema de la pandemia, en las UCI, ya están al tope. ¿Es así? ¿Qué información manejan ustedes? Mira, yo creo que esto es importante entender un poco en el contexto de la epidemia en total. Todos los hospitales, cuando fue los meses críticos, aumentaron su capacidad operativa. Ejemplo de esto, el Hospital de Los Ceibos aumentó su capacidad operativa a 400 camas. Es decir, casi todo el hospital lo convirtió en COVID. A medida que la epidemia se ha ido controlando, estabilizando, los hospitales están volviendo a su normalidad. Esto quiere decir de que ya hay áreas que las han devuelto para sus otras actividades y sus terapias intensivas han vuelto a una capacidad menor. Ejemplo, el hospital del IE tiene una capacidad, su terapia normalmente tiene una capacidad de 30 camas. Lógicamente que si en este momento tú vas y dices cómo tiene su terapia está llena, pero es porque ya no es lo mismo que 200 camas que tenía hace 2 meses atrás. Y todos los hospitales en la ciudad tienen una capacidad para poder expandirse en caso que la dinámica de la epidemia así lo considere. Es igual que el municipio. El municipio tiene el centro de convenciones listo para que si es que mañana Dios no quiera, hay que aumentar la capacidad resolutiva, se lo abrirá. Es decir, son los planes de contingencia que ante ciertas eventualidades de la dinámica de la epidemia se tiene listo. Doctor, y retornamos también a un tema que ha sido una constante durante esta pandemia. ¿Cómo están las estadísticas oficiales? También hay versiones y denuncias de que en la provincia de Guayas, en Guayaquil, ha bajado dramáticamente la cantidad de pruebas PCR. ¿Es así la situación? ¿Es confiable la estadística que tenemos? ¿Cómo está el vínculo con el Ministerio de Salud? Yo recuerdo que hasta hace unas semanas la propia alcaldesa Cintia Viteri exigía al gobierno que dé la información, que no estaban dando la información. ¿Ha mejorado eso, doctor? Mira, la coordinación entre los técnicos de trabajo a nivel del campo yo creo que es bastante buena. Se está trabajando a nivel de la comunidad conjuntamente. Siempre el país le va a hacer falta mayor capacidad para poder hacer pruebas de PCR.
Acordémonos que la lucha contra esta epidemia es tratar de diagnosticar, ubicar y aislar, pero para eso necesitamos tener mucha mayor cantidad de pruebas de PCR. Todo esto es competencia del Ministerio de Salud Pública y el municipio, y los municipios están colaborando dentro de sus posibilidades económicas. Estamos tratando de optimizar las pruebas que hay, pero siempre va a ser necesario probablemente implementar aún más el número de pruebas diagnósticas de PCR, porque es el único camino donde probablemente tú puedas identificar precozmente y puedas hacer los aislamientos correspondientes. Claro. Doctor, usted me lleva a una pregunta que le quería hacer, es justamente sobre las pruebas. Lo que resulta difícil para los que no entendemos, porque no somos técnicos ni médicos ni nada, la incidencia diaria de los casos contagiados confirmados, digamos, pruebas confirmadas positivas, es esto de las pruebas represadas. Hay más de 71,000 pruebas represadas. Por eso es que si usted ve, por ejemplo, entre ayer y anteayer, 826 pruebas a nivel nacional, yo mismo me pregunto, bueno, pero ¿serán de cuándo? ¿De hace 2 semanas, de hace 3 semanas? Porque hay un poco, no sé si es un desorden la palabra, o qué sé yo, ¿no? Pero ayúdeme a entender, doctor, cómo es posible que haya 71,000 pruebas represadas y que por eso la estadística a lo mejor no refleje la realidad. Bueno, estás en lo cierto, ¿no? Yo creo que, como bien tú dices, no necesitas ser especialista para darte cuenta de que si tú tienes un laboratorio con una capacidad para 1,000 pruebas y de repente te llegan 10,000, vas a tener un déficit para poderlas irlas realizando y vas a tener que ir haciendo de acuerdo a tu capacidad operativa. O sea, lastimosamente, creo yo que una de las falencias que durante la pandemia se tuvo es lo que se denomina vigilancia epidemiológica, es decir, no tener una respuesta, no de calidad, porque yo creo que seamos claros, el INSPI, la gente que trabaja en el INSPI es muy capaz, hay gente muy buena. El problema es la capacidad para poder implementar más laboratorios, poder comprar servicios si yo no puedo colocarlos, poner laboratorios en ciudades más pequeñas para tratar de aumentar, ¿no?, la descentralización. Y desgraciadamente creo que también la crisis económica ha impactado en esto, ya que lastimosamente las pruebas de PCR en el mundo son onerosamente e impiden un poco su implementación. Finalmente, doctor, mire, acabamos de recibir la noticia de que el presidente de España, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad y está a las puertas, dice, de declarar un estado de alarma. También pasan cosas parecidas en Italia. ¿En qué falló España y cuáles son las lecciones que podemos aprender acá de lo que pasó en España, que está en su segunda ola, y ahí sí, en serio, una segunda ola de COVID? Mira, lastimosamente los países que aflojaron las medidas y pensaron que esta era un virus que te iba a dejar inmunidad por mucho mayor tiempo, son los que se han equivocado. Toda Europa creyó que esta era una enfermedad que si a ti te daba, probablemente ibas a tener inmunidad por largo tiempo, y muchos de ellos estaban incluso sugiriendo por la inmunidad de rebaño, que ahora ya hemos visto que no sirve. No solamente que no sirve, sino que es catastrófica. Y cuando tú comparas con los países que aplicaron a medidas de prevención, como es Japón, como son los países asiáticos, tú te puedes dar cuenta fácilmente que los países que aflojaron las medidas son los que en este momento están con un aumento de casos, ¿no? Yo creo que el Ecuador, el país y la ciudad sobre todo, ¿no?, mucho se criticó el mantener el semáforo amarillo por largo tiempo, mucho se criticó y hubo gente que estaba esperando brotes desde abril, mayo, junio, vaticinaban de que se venía la debacle. O sea, desgraciadamente, lo que tú estás diciendo, la unidad, es lo que en este momento necesitamos en el país, empujar todos para el mismo lado, tratar de que ustedes, personalmente yo creo que ustedes, los comunicadores sociales, son un pilar en la comunicación, en las estrategias para llegar a la gente, para tratar de que esa percepción de riesgo ustedes lo puedan transmitir, porque la confianza que la gente tiene en ustedes, yo creo que eso es lo que hay que tratar de poderlo difundir, ¿no? Doctor Washington Alemán, muchas gracias. Es el presidente de la mesa técnica
de Médicos Autónomos de Guayaquil. Como siempre, nos aclara muchas dudas. Que tenga usted un buen día, doctor. No, gracias a usted y siempre presto a conversar y colaborar. Gracias.